va a empezar a estar en estado, a liberar las citocinas, va a empezar, y esto va a llevar a una destrucción del parénquima pulmonar, y pues vamos a ver las diferentes, pues, presentaciones o cómo se comporta cada enfermedad y dónde afecta en qué nivel, etcétera. Eh, Como una, bueno, eh, diferente, hay una clasificación en cuanto a etiología, en la cual, pues bueno, podemos, la división principal en cuanto a agente causal, pues bueno, son los polvos orgánicos. Esto es lo que nos vamos a, en el cual me voy a enfocar más, porque son las principales, las más comunes, y pues las más mortales o las que más causan afección en la funcionalidad de los pacientes. Y pues bueno, en cuanto a los orgánicos, van desde asbesto, sílice, que este es el principal, y de acuerdo a esto, ahorita lo voy a dar como una pequeña introducción en cuando hable de la silicosis, que este mineral es el más común de todos los minerales en el mundo, y de aquí se derivan los silicatos, que son las partículas que están unidas al sílice, y pues son las que causan otras patologías específicas. También está el carbón, el berilio, entre otros metales, los inorgánicos. También, obviamente, también hay gases, las cuestiones de radiaciones, los derivados de uranio, de radón. Y bueno, en cuanto a la topografía, ahorita lo voy a mencionar en las siguientes diapositivas, pues hasta qué nivel afecta, a nivel de la afección bronquial, en el parénquima y pleural. Que pues bueno, este último, hablando del pleural, pues de los que más conocemos, y que principal factor de riesgo, pues era asbesto, ¿no? Y bueno, como les decía, en esta cuestión, los factores del agente inhalado, o sea, no es lo mismo el tiempo, el tipo de trabajo que hace, el nivel de protección, otros factores en cuanto a qué edad tiene, si fuma o no fuma, son factores que contribuyen muchísimo a qué el grado de afección, el tipo de presentación, obviamente la presentación clínica, y pues bueno, dependiendo de estos factores, que algunos son modificables, algunos, pues dependiendo conforme va a pasar el tiempo, las medidas de protección también han cambiado, otro factor importante. Estas nuevas mascarillas, por ejemplo, las que usamos ahora que estamos en el hospital, o sea, ha avanzado la tecnología, las medidas de precaución. Es muy importante, por eso les menciono en cuanto al tamaño y forma de las partículas. Pues bueno, hablando del tamaño de las micras, mayores de 10 a 15 no penetran más lejos de la nasofaringe, menos de 10 llegan hasta la laringe, de 2.5 a 10 pueden llegar, que estas son, por ejemplo, los más comunes, el sílice, el aluminio, el hierro, pueden llegar al árbol traqueobronquial, y las más pequeñas, que sean menos de 2.5 micras, pues estas pueden llegar hasta los alveolos. Y, por ejemplo, de estas específicamente el berilio es de las que, hablando de cuando hice la revisión para la clase, estas son de las más difíciles de controlar en cuanto por el tamaño. Que las medidas para la prevención, hablando de mascarillas y todo este tipo de cosas de protección laboral, se recomiendan que sean menos de 2 micras, para protección de menos de 2 micras, porque se ha visto que la exposición con las mascarillas, por ejemplo, las de 3M, las de NIOSH, no son suficientes, incluso en menos de un turno, de 6 a 8 horas. Entonces, les comento, o sea, es bien importante el tamaño de las partículas, qué tanto tiempo está expuesto, y la duración del mismo, ¿no? En cuanto a las cuestiones de la historia clínica importante en estos pacientes, aquí les menciono, obviamente, lo general, la historia clínica, los antecedentes, dónde vive, el peso, talla, todo lo general, pero
lo importante en hablando de esta patología, por eso se los pongo de un color más del amarillo, es el tiempo que lleva trabajando. La mayoría de estas enfermedades son enfermedades que se presentan más de 10 años después, 10 a 20 años después de la exposición, o sea que es una cronosidad, es algo prolongado. El tipo de material, obviamente, qué tipo con qué está trabajando, qué era, en cuánto tiempo estuvo expuesto, y como le decía, la intensidad y duración de esta misma. Y también otra cosa importante para la hora del interrogatorio es el tiempo en que empezó con los síntomas y el tiempo en que inició la exposición pues bueno, de él en su trabajo, ¿no? Y pues bueno, también es importante las medidas de prevención, que si tuvo, como les decía, este tipo de mascarillas especiales, si estuvo expuesto pero protegido. Y pues bueno, son estos los factores principales que tienen que estar, eh, pues tenemos que estar, a ser muy finos en el interrogatorio y lo principal que tenemos que hacer, ¿no? A ver, ok. Em, este tipo de patologías pues, es una especie de continuación, recordar a lo que nos habló Felipe, las neuropatías intersticiales. Hay muchas pruebas para hacer para valoración pulmonar, eh, y que pues las principales, pues bueno, en general, hablando por ejemplo, de la función pulmonar, las espirometrías, en la mayoría de las patologías, pues la BF1 va a estar disminuida, la capacidad vital forzada también. Obviamente el tipo, dependiendo del daño en el parénquima, pues la dependencia de oxígeno, y bueno, algunas otras cuestiones específicas que se puedan valorar la función pulmonar, que no me voy a enfocar mucho en ellas, porque sí me quiero enfocar como que lo específico de esta patología, porque lo vimos previamente en la clase, pero hay varias clasificaciones. Ahorita, esta que les menciono, ahorita se las voy en la siguiente diapositiva, se las aclaro. Eh, y pues bueno, la prueba de función pulmonar pues nos va a decir realmente el estado actual del paciente. Cuando nosotros ya recibíamos este tipo de adultos mayores, hablando de la consulta, pues realmente ya van a tener, pues bueno, el pronóstico es malo de esta enfermedad, debido a que la cronicidad, también la limitación en el tratamiento, que te lo voy a mencionar, y pues bueno, obviamente con el antecedente que tiene hablando de lo laboral. Entonces ya vamos a tener como que ya van a llegar con un protocolo o ciertas sospechas o ya daño muy crónico, y pues las pruebas de función pulmonar pues todas van a estar alteradas. En cuanto a las imágenes de tórax de cada uno, ahorita les voy a mencionar. Este es como resumen y ya ahorita de cada uno les voy a aclarar. Esta clasificación es la clasificación internacional, de acuerdo hablando radiográficamente de neumoconiosis. Este se especifica para los trabajadores con carbón y sílice. Y pues bueno, es una forma general epidemiológica, hablando de grandes cantidades de trabajadores para clasificarlos. Se lo dividen desde especialidades pequeñas y grandes. En las pequeñas va de 0 a 3. En 0 pues no hay ninguna opacidad. No específica en cuanto a los milímetros, pero nos dice que es de pequeñas cantidades y poco en número. Eh, las 2 pues son numerosas, y las 3 son muy numerosas y más marcas pulmonares oscuras, que ahorita los voy a mencionar. En las cantidades, en las grandes opacidades, pues aquí nos dice que son más de 1 centímetro, de 1 a 5. En el tipo A, en el B, uno más opacidades mayores, y pues con la convención de área menor en el lóbulo superior derecho, en la clasificación C,
de las grandes opacidades, pues son más de una y con un área combinada mayor que la del lóbulo superior derecho. Esto ahorita le voy a mencionar de cada uno, porque, como les digo, cada tipo pues, mineral que voy a mencionar tiene diferente tamaño, por lo cual afecta diferentes niveles del parénquima pulmonar, y esto es algo importante a tomar en cuenta. Hay otras pruebas, prueba de proliferación de linfocitos, que este es principalmente en el berilio, que ahorita se las voy a mencionar, para ver la reacción, y bueno, es parte del diagnóstico muy importante. Sin embargo, para el carbón, para el sílice, no hay una prueba específica. En el asbesto hay otras pruebas que se pueden utilizar, pero bueno, esas son pruebas que podemos tener. Le menciona las pruebas de cutánea tuberculina. Todas estas afecciones, principalmente el sílice, el que se ha más asociado a la tuberculosis por la afección del daño. Bueno, hay varias teorías que tal cual no hay una, digamos que en un consenso que todos acepten, pero cuando hay afección del sílice y ahorita lo voy a mencionar, son lesiones, nódulos bueno, se va destruyendo el parénquima y se van acumulando y van formando una especie de como cavernas. Entonces esto es bueno, una patología que ayuda bueno, a que la tuberculosis, que ya sabemos que también hace cavernas, pues es proclive a esta afección, a esta combinación de silicosis y tuberculosis, ¿no? Entonces por eso le menciono esta prueba de la tuberculina. Y bueno, ahora sí, ya hablando de patologías específicas, bueno, el sílice, esta es la versión libre, o que también, que esta es su nomenclatura, y este es otro nombre que tiene, cuarzo cristalino. Esta es la versión del sílice que nos afecta a nivel del parénquima pulmonar, que causa la neumoconiosis. Esta es una afección en la cual más bien, este mineral se presenta es el de los más comunes, el mineral más común que hay en la Tierra. Entonces está prácticamente en el suelo. Realmente en cualquier actividad laboral en el cual se tenga exposición a la tierra, pues va a afectar, tiene altas cantidades de sílice. Eh, por ejemplos de ocupaciones que serían de alto riesgo para esta enfermedad, pues la minería, el corte de piedra, la fabricación de piedra, desde cemento, fundiciones, empaquetamiento, canteras, y dependiendo del grado que estemos expuestos y obviamente también si tenemos las medidas de prevención, pues vamos a tener la presentación clínica, que este es en el que más voy a ahondar en cuanto a las diferentes etiologías de neumoconiosis, pues que como comento es la más grave y la más común. Y pues bueno, como les decía, tiene mayor riesgo de coinfección con la tuberculosis. Y pues bueno, ahorita les voy a mencionar también, hay un apartado de trastornos autoinmunitarios, porque se ha visto, hablando de todos en general, pero también la silicosis, que hay una predisposición, una susceptibilidad genética en el cual nos dice que hay personas que están con ciertos genes, con afecciones en diferentes niveles, que tienen una sensibilidad a este tipo de minerales, y al estar expuestos desarrollan la enfermedad o muchísimo más grave, y pues bueno, esto hace que se presente la clínica más marcada, o el pronóstico sea peor, o mala respuesta al tratamiento. Y como les decía, la silicosis, el sílice, tiene una presentación cristalina y otra amorfa. Aquí les puse un corazón porque estos son los que son más benignos. Realmente todas estas versiones del sílice no nos causan la patología tal cual, pero la versión cristalina, es decir, inhalada como humo,
es de los que más nos afecta, ¿no? Estas son todas sus versiones y pues bueno, como les decía, pertenece al rubro de enfermedades pulmonares intersticiales difusas, ocupacionales. Entonces, este es el que más debemos de dominar, tener en cuenta porque es el más común. Otras de ejemplos de ocupaciones asociadas a silicosis, pues como les digo, hablando de nuestro medio, a lo mejor de los más comunes o que no sospecharíamos, digamos, eh, hablando de como una área urbana, pues serían desde los albañiles, los mineros, pues bueno, en ciertos estados que son más comunes, pero los que trabajan en cantera, los que hacen cuestiones de levantar muros, las lijas, todo este tipo de cosas, pues serían los más comunes. De todos estos, los que menciona, bueno, la bibliografía que leí, en las que me basé, pues este es el de los principales que se asocia a mayor afección o una presentación acelerada o aguda, y por lo cual hay que tener en cuenta. En cuanto a un poquito de epidemiología, pues encontré estos datos del Reino Unido. Sin embargo, pues bueno, no encontré de México. Nos dice que tiene una incidencia y una mortalidad de 10 muertes por año, 30 a 40 casos por año, que también es dependiente, como les digo, del el país que es, en qué es rico, en qué tipo de actividades se basa el país, pero nos menciona que pues en países del tercer mundo pues es mayor la mortalidad y mayor la prevalencia e incidencia de la misma. Y pues bueno, como les decía, hablando de nuestros medios, el más común o los que debemos tener en cuenta son todas estas personas que trabajan en la fabricación y construcción de ladrillos, hablando de aquí. Por ejemplo, en Monterrey es más común, bueno, al menos por mi casa siempre había mucho de este tipo de lugares que fabrican ladrillos y pues hay que tenerlo en cuenta para la hora del interrogatorio y la sospecha clínica, ¿no? Ah, bueno, en general, esto se aplica a todas de acuerdo a las teologías, berilio, asbesto, sílice, etcétera, hierro, que los factores principales que nos debemos tener en cuenta para digamos, tanto la fisiopatogenia de esta enfermedad es pues la concentración de polvo en la atmósfera, el porcentaje, hablando del sílice en el polvo y la duración de la exposición. Datos así importantes, pues se dice que los afroamericanos tienen mayor riesgo, 7 veces mayor riesgo de presentar afección por sílice que la población pues blanca. Y pues bueno, es algo importante tomar en cuenta. En cuanto a la fisiopatología que les mencionaba, pues el sílice tiene la capacidad de interactuar con medios acuosos. Esta es la razón, pues a la hora de la inhalación y llegar al parénquima pulmonar, produce radicales de oxígeno y produce el daño en el mismo parénquima. Este tiene como predilección por las macrófagos alveolares. Se ha asociado al llegar a este nivel, provoca la generación de citocinas proinflamatorias, la interleucina 1, el factor necrótico tumoral beta, y pues bueno, este va a llevar a este estado continuo de inflamación y a su vez a la destrucción del parénquima mediante la fibrosis, ¿no? Dependiendo del grado que esté expuesto con los 3 factores que les mencioné, pues ahorita ya les voy a poner cómo es la presentación clínica, ¿no? Bueno, perdón que esté tan cargada, pero te la voy a diluir en cada uno después con otros en cuanto a las siguientes diapositivas. Hay 3 presentaciones, la crónica, la aguda y la acelerada. En cuanto a la crónica, perdón, pues esta nos dice que es asintomática, como les decía,
Esta es una enfermedad en la cual se presenta 10 a 20 años después de la exposición al sílice. Por lo general es asintomática y se encuentran hallazgos radiográficos nada más. En la tomografía de alta resolución, pues se pueden observar las opacidades difusas, densas, pequeñas, redondeadas. Lo importante es que es a nivel de los lóbulos superiores y es bilateral. Puede haber una calcificación iliar. Y pues bueno, estas son las principales características que nos debemos quedar con la silicosis. En la presentación acelerada, esto nos dice que es es un periodo más corto, que nos dice que es en promedio son 10 años, pero de acuerdo a esta bibliografía nos decía que es entre 10 años la presentación clínica, tiene una afección pulmonar difusa y el pronóstico es significativamente peor. Y pues bueno, como les decía, ya puede haber en la tomografía de alta resolución, pues una nodularidad difusa del vidrio esmerilado. Y como les decía, estos nódulos pequeños se van uniendo y pues va causando, se acumula este daño y pueden causar, ahorita les voy a en las imágenes para que se vea un poquito más gráfico cómo es la diferencia entre uno y otro. Que aquí hablando de cómo sospecharlo nosotros, es la clínica, es el tiempo de presentación de la misma, cómo va el antecedente que tiene de la exposición, más los síntomas que presenta, pues nos dice si es aguda o no, si lleva más de 20 años, 30 años, o lleva apenas menos de 10 años. Y en la aguda es una exposición masiva y la presentación clínica es en semanas o meses. Y como les decía, se asocia al tonelada de roca dura o chorro de arena. Y pues de los síntomas más comunes, pues realmente son inespecíficos, pero lo más común es desde cianosis, disnea, tos, en la cual no es productiva. Y aquí el pronóstico es aún más pobre, debido a que no sé qué el daño es tan importante que ya la sintomatología se presenta tempranamente y pues ahorita que les mencionen en cuanto al tratamiento, pues el pronóstico es desfavorecedor. Bueno, la presentación clínica, como les decía, en la crónica o simple, también le llaman complicada. La silicosis tiene el mismo aspecto radiográfico que la silicosis crónica. O sea, como les digo, nos basamos más en la clínica para valorar en qué estadio se presenta el paciente. En la acelerada se diferencia de la silicosis crónica por su desarrollo más temprano, como les decía. Este tiene mayor riesgo de desarrollar fibrosis masiva progresiva, que es el peor escenario de esta enfermedad, que, como le digo, es un estado preinflamatorio en el cual hay una destrucción del parénquima y pues llega a la fibrosis del mismo, y este es el peor pronóstico debido a que, hablando de tratamientos, por ejemplo, si lo detectamos tempranamente, pues no hay una terapia que incida en esta fibrosis o de que se tenga este proceso. Y pues bueno, en cuanto a los síntomas, se puede presentar una tos crónica o una disnea. En la silicosis aguda, como les decía, es una presentación más rápida, de semanas a meses. Y lo más común que refieren de disnea, sin embargo, estos últimos que les puse es hasta el final, son de los menos comunes. Sin embargo, pues empiezan con disnea, la tos, la pérdida de peso y pues bueno, esto puede presentarse de manera al final de la evolución del mismo, de la silicosis aguda. Y esto nos habla si ya presenta esto, es el peor pronóstico en cuanto a estos pacientes. Y pues bueno, estos síntomas pueden preceder al hallazgo radiológico, es decir, que clínicamente es un cuadro muy aparatoso, sin embargo, radiológicamente no hay unos daños que ahorita les voy a poner en las imágenes, es decir, no hay tanto daño en el parénquima, sin embargo, la clínica es muy aparatosa. Esto ya se le ha puesto. Bueno, como les decía, esta es una silicosis aguda en el cual, pues bueno, hay un infiltrado bilateral
en el cual hay agrandamiento de ganglios linfáticos. Ahorita lo voy a poner en otro en cuanto a la tomografía, pero vean que es bilateral y este es un estadio inicial, que tal cual, como les decía, este es de 5 a 10 años y pues podemos ver las opacidades y pues bueno, esta es una presentación en la cual hay mucho, puede haber edema y hoy te lo voy a mencionar de acuerdo a la presentación clínica qué terapia podemos hacer específicamente. Pero bueno, este es un ejemplo de aguda. Este es de crónica, en el cual pues ya el paciente lleva más de 20, 30 años de exposición. Pues bueno, esta es una, digamos que la presentación común o pura o de libro, en el cual nos dice que hay una mayor afección en apical, bilateral, en el cual nos dice que hay múltiples nódulos son variables. Aquí nos dice que inicialmente son menos de 1 centímetro, sin embargo, estos son acumulativos y se van uniendo y pueden aumentar de tamaño, por eso es el tamaño variable. Y pues bueno, de este lado podemos observar pues que es una tomografía en la cual pues se puede ver también los múltiples nódulos en el cual este es un corte a nivel más apical, más superior, y pues también puede haber nódulos que le llaman en ubicación subpleural. Realmente, pues como les decía, en estos pacientes, aquí es la clínica que nos dice que es algo incipiente, no tan marcada. Vemos esta radiografía y podemos clasificarla como algo más crónico, debido a que el daño es muy marcado. Sin embargo, la exposición pues, fue hace más de 10 a 20 años. Y es como podemos diferenciar un poquito entre los estadios. En cuanto a qué vamos a hacer, la parte de la radiografía, la tomografía se recomienda pues de alta resolución para poderla pues para poder valorar bien el daño en el parénquima. Pues realmente los paraclínicos, hablando de esta patología, es para descartar. ¿Qué quiere decir esto? Pues tenemos que descartar procesos infecciosos, procesos de tuberculosis, en gasometría hablando para ver si hay dependencia o no oxígeno, PPD también, como les mencionaba, para descartar tuberculosis, que tal cual esto solamente nos dice si estuvo expuesto o no a la tuberculosis. En cuanto al factor reumatoide, ancas llanas, es importante realizar estos estudios para ver si no tiene antecedentes de la enfermedad reumatoidea y de acuerdo a esto, ver si no es un síndrome de Kaplan, que ahorita lo voy a mencionar, la función renal. Esto es importante, la función renal, porque se ha visto que esta patología en pacientes blancos tiene mayor afección a nivel renal. Entonces también eso es algo importante a tomar en cuenta. La silicosis también se asocia a esclerosis dérmica y por lo cual, como les decía, pues hay que tomar, digamos que las pruebas inmunológicas para descartar, porque no es nada, a lo mejor tiene algún otro componente pues de reumatoidea y tenemos que descartarlos, ¿no? Otros estudios, como les decía, la función pulmonar, pues en tanto la capacidad vital forzada y el FEV1 van a estar disminuidos, obviamente dependiendo de la evolución de la enfermedad. No es lo mismo que ella está reciente expuesto lleva 20, 30 años después de la exposición. No es lo mismo, a lo mejor va a estar más disminuida uno que otro, pero en general los dos van a estar alterados. Tal cual la broncoscopía va a estar contraindicada debido a que no nos va a dar, no es necesaria para el diagnóstico. Y pues bueno, en cuanto a los lavados broncoscópicos, el cepillado, lavado broncoalveolar, estos están indicados en caso de que se tenga sospecha de que hay una
otra patología subyacente o, bueno, que no esté bien claro digamos que la certeza diagnóstica. Es decir, si sospechamos de TB o alguna otra patología. Y pues bueno, o también sospechar, hablando de citología, pues la malignidad, debido a que todas estas de neumoconosis, pues aumentan el riesgo de cáncer, y pues especialmente del cáncer de pulmón, ¿no? Entonces, bueno, hablando del lavado broncoalveolar, pues bueno, esta es ese es necesario para, como le decía, excluir infecciones, ver qué tipo de celularidad hay a nivel pulmonar, si hay una neumonía, descartar una neumonía eosinofílica, una hemorragia alveolar. Y en caso de la silicoproteinosis aguda, que es una presentación que les comenté, está indicado para el alivio de síntomas, sin embargo, no mejora el pronóstico y, como les decía, pues solamente mejora la clínica. Y, pues bueno, esto es importante, sí está indicado, pero bajo estos términos, ¿no? Los diferenciales, como les decía, es eh, pues hay que descartar malignidad, nódulos reumatoides, es decir, alguna otra afección, y bueno, enfermedades de tuberculosis, fúngica, etcétera. Entonces es muy importante, por eso los paraclínicos se basan más, como les decía, para descartar otras patologías. En cuanto al tratamiento, lo que les mencionaba, de que es pues desfavorecedor en cuanto a, pues no hay que fumar, hay que obviamente evitar la exposición al mismo o suspenderla en caso de ser necesario. Se pueden usar broncodilatadores, la vacunación para la prevención contra la gripe neumococo, en caso de ser oxígeno dependiente, pues oxígeno en casa. Aquí no se recomienda el uso de esteroides. La única indicación hablando de silicosis para el uso de esteroides es que hay una enfermedad concomitante, como por ejemplo, pues, un EPOC. Entonces, tal cual no está indicado el uso de esteroides, no hay mejora del pronóstico, no hay mejora hablando en estudios de gabinete, en la tomografía, en la radiografía, por lo cual no están indicados y pues son mayores los efectos adversos. El trasplante pulmonar, pues sería el tratamiento en el cual es la mejor, el ideal. Sin embargo, obviamente el trasplante tiene sus indicaciones, no voy a hablar mucho en eso, pero pues hablando de población adulto mayor, desde la edad, las comorbilidades hacen que tengan contraindicaciones relativas para este mismo, hablando bueno, si nos toca ver algún de este tipo, algún paciente con esta patología, entonces, pues es importante tenerlo en cuenta, sin embargo, pues es limitada y también bueno, al menos a mí no me ha tocado ver que no es tan común este tipo de trasplante, a diferencia de otros trasplantes como el renal, etcétera, ¿no? Entonces, pues nada más tomar en cuenta. Bueno, vamos a hablar de otra patología en cuanto a la enfermedad por asbesto. Pertenece, como le decía, a los silicatos, quiere decir que es un metal que está alienado con el sílice y en este caso es el sílice más el magnesio hidratados. Esto por lo general están presentes en los textiles, en el cemento, en el material de fricción, aislamiento o construcción. Por eso les mencionaba este tipo de ejemplos. Entonces, conforme ha pasado el tiempo, se han cambiado, hablando industrialmente, o sea, por el riesgo, bueno, que ya se conoce, hablando de este mineral, a cánceres, etcétera. Entonces, se ha cambiado las estructuras, es decir, y el uso de este mismo, para evitar, pues, la exposición. En cuanto a del asbesto, la versión que nos causa más patología, es decir, porque como ahorita les mencionaba, como el sílice que tiene otras versiones, son las fibras naturales que se llama crisotilo.
Entonces, la versión de asbesto, el crisotilo es el que más nos causa daño. Y pues bueno, este causa una fibrosis pulmonar difusa en caso de que se persista esta exposición. Pues bueno, como les decía, esta es una enfermedad en la cual los pacientes son asintomáticos por largo tiempo, se dice que 20 a 30 años. Del cuadro clínico también es muy específico. La mayoría todos presentan disnea y a partir de esto pues se pueden agregar todos la expectoración y sibilancia. En cuanto a la diferencia, hablando cómo diferenciar entre sílice y asbesto, pues sería que inicia en las zonas inferiores de pulmonares. También puede causar linfadenopatía iliar. Perdón, este no se caracteriza por linfadenopatía iliar o mediastínica, a diferencia del sílice. Si hay afección a este nivel, hay que descartar otra patología porque no es lo común del asbesto. Y pues bueno, se dice que hay que tener 10 años antes de la manifestación de la enfermedad, es decir, ese periodo de... Es secretario ejecutivo del Instituto. Pues bueno, en cuanto a en la tomografía de alta resolución que podemos encontrar, pues bueno, hay lesiones, lesiones reticulares, las cuales confluyen. Puede haber ectasias por tracción, por la fibrosis que produce. Y pues también puede haber algo que se llama placas pleurales de la calcificación del mismo. Incluso se puede diferenciar la pleura parietal de la visceral y tiene este comportamiento diferente o a comparación del previo que le decía el sílice, que tiene una preelección en las bases, la calcificación de la pleura, y aquí el lavado broncoalveolar está limitado en cuanto al diagnóstico, para el diagnóstico. Y pues bueno, es algo importante. Otra presentación, este presenta algo que se llama derrame pleural benigno, en el cual principalmente es asintomático, de acuerdo a la bibliografía, hasta un 66%, pero puede presentar un dolor pleurítico, la disnea, la tos crónica y la fiebre. Por lo general remite espontáneamente en transcurso de semanas. Y pues bueno, como les decía, se puede ver en cuanto a la pleura, el engrosamiento, puede haber algo que se llama pleura dividida, que nos dice que ese engrosamiento y realce la pleura visceral y parietal. Y pues bueno, esto es algo a tener en cuenta. Si vemos estas lesiones, pues nos sugeriría este tipo de patología, ¿no? Y pues bueno, puede causar atelectasias redondas, que son esta lesión, en el cual por la fibrosis, bronquiectasias por tracción, por el daño al nivel de la pleura y demás, pues causa la distorsión y este tipo de lesiones que puede haber. Entonces, pues bueno, es importante tomarlo en cuenta que pues el comportamiento es un poco diferente al que les mencionaba. Hay biomarcadores para esta patología, sí, no están validados, no están disponibles, pues digamos que en los laboratorios. Hay péptido de mesotilina soluble, la fibulina 3, la 8-hidroxidose desoxiguanosina urinaria. Como les decía, este último se utiliza para medir el estrés causado por el asbesto y el cuarzo. De estos tres, se dice que los principales, estos dos son los que más si están aumentados, se asocia a la exposición a asbesto. Sin embargo, como decía, todavía no está validado, pero sí hay nuevas, pues para tener mayor certeza diagnóstica, debido a que
por si en la previa se basa en la cuestión clínica, hablando del sílice. En esta también es clínico. Y digo, obviamente con el descarte de otras patologías, con estudios de gabinete o paraclínicos que le mencionaba, pero sí es muy importante que sí hay nuevas, digamos, tecnologías para llegar a esta certeza diagnóstica. Sin embargo, pues todavía no están disponibles y todavía no están eh, como recurso para hacerlo, poderlo hacer nosotros, pero pues para que se queden con la idea que pues sí hay más cosas que podemos usar en un futuro. En cuanto a la patología, esta del asbesto se asocia al cáncer pulmonar, específicamente al broncogénico. Y pues bueno, tiene un riesgo relativo si tenemos exposición a asbesto de hasta más de 3.5. Se dice que la latencia mínima, es decir, que estuvo expuesto y que se presenta el cáncer pulmonar, es de 15 a 19 años. Y pues obviamente el tabaco ya sabemos que en general es malo, y pues ya sabemos que aumenta el riesgo de cáncer, pero sumado la exposición al asbesto más el tabaquismo, pues aumenta el riesgo hasta 16 veces de cáncer pulmonar en comparación de un paciente que solamente fumaba. Y esto es en relación a si fumaba más de 20 cigarrillos y si fumaba menos de 20, se aumenta solamente 9 veces el riesgo de cáncer pulmonar. Perdón. Y bueno, otra tumoración afectada o malignidad asociada al asbesto puede ser mesotelioma debido a que afecta la pleura y pues bueno, se relaciona hasta un 80% a este mismo. No se relaciona con el tabaquismo y este es un periodo de exposición de menor, no requiere tanto tiempo de exposición, de 1 o 2 años. Y como les decía, de la exposición a la presentación del mesotelioma es lento, es muy lento y la latencia es hasta de 40 años, por lo cual, pues bueno, cuando veamos alguna afección en pleura, pues siempre hay que tener en cuenta si estuvo expuesto o no a asbesto. Eh, Otra patología es la neumoconosis de los mineros de carbón. Pues bueno, que es una exposición al polvo del carbón, principalmente pues asociada a la minería. También tiene que tener una exposición prolongada, de, larga de años, y pues se presenta como opacidades redondas, no, casi nunca hay alteraciones pulmonares. En cuanto a otras, digamos que comorbilidades que se asocien a este mismo. Y pues bueno, en general el tamaño de estas opacidades que les menciono son menores a 1 centímetro. Sin embargo, pues depende de la exposición, de qué grado, las medidas de prevención. Y este se parece un poquito más al sílice en cuanto a que afecta a la porción superior del pulmón. Y aquí, este es del que más se estudió, o bueno, el doctor Kaplan en los 50 es el que empezó a hacer, bueno, el que vio que había una afección pulmonar más a una afección reumatoidea y empezó a estudiar a estos pacientes que lo vio principalmente que trabajaban en minas con carbón. Entonces empezó a estudiar a estos pacientes y fue como nació el síndrome de Kaplan, que en sí, pues por título es una neumoconosis reumatoidea, es una combinación de múltiples nódulos pulmonares, como les decía, superiores, en la periferia, y con su exposición al carbón mismo, y que tenía el antecedente en pacientes con artritis reumatoide. Entonces, tal cual no hay un consenso sobre la definición del síndrome de Kaplan, pero es en sí la afección pulmonar en los nódulos eh, con su exposición y el antecedente de la artritis reumatoide. Bueno, esta es una radiografía
en el cual pues podemos ver, bueno, es un paciente que estuvo expuesto al carbón, en el cual se puede ver, son pequeñitas, como les dije, son menos de un centímetro, es decir, 10 milímetros, son redondeadas, estas pueden, como les decía, principalmente hacen una afección a nivel superior, son opacidades bilaterales, pequeñas, y pues bueno, pueden, bueno, es acumulativo este daño, ¿no? Dependiendo del estadiaje o cuánto tiempo estuvo expuesto y pues vamos a ver el daño en el parénquima. Aquí se puede observar en la tomografía, este es a nivel también superior, es un corte a nivel del lóbulo superior, pues estas masas de esas opacidades, este conglomerado de las lesiones por la misma del acúmulo del carbón. Esta es una tinción, bueno, se hizo una biopsia, una tinción, en el cual son macrófagos alveolares y están llenos del carbón y pues tienen, ya saben que el carbón pues es negrito, entonces aquí se puede observar el acúmulo a nivel de los macrófagos alveolares. Entonces, pues bueno, esta es una afección, como resumen, que afecta a niveles superiores, son nódulos pequeños y pues que pueden, es un daño acumulativo y pues tienen pues este tipo de comportamiento que también es muy variable porque, bueno, conforme fui leyendo en cuanto a la bibliografía, nos decía que había un componente inmunológico lo que le decía la susceptibilidad genética, que nos dice que hay pacientes que a lo mejor estuvieron expuestos muy poco, pero sí tienen esta susceptibilidad y van a presentar una clínica y una afección en el parénquima pulmonar muy marcado. Y hay pacientes que pues están asintomáticos y tienen una radiografía así horrible y pues no, nada más fue como un hallazgo. Entonces, sí varía mucho la inmunidad o tiene un factor muy importante, ¿no? En cuanto a la siguiente patología, el berilio es una enfermedad granulomatosa, que ahorita voy a mencionar por qué es así, y por lo cual se confunde con la sarcoidosis, y es que tenerlo en cuenta. El berilio está presente en muchos, es un mineral presente en varias industrias, principalmente la entomostril, en cuadros de cerámica, informática y fabricación de joyas. Entonces, pacientes que tengan este tipo de exposición, pues hay que sospechar. Bueno, en cuanto lo que les decía, que es una enfermedad granulomatosa, tiene un componente similar al de la sarcoidosis y el diagnóstico se lleva a la antecedente exposición. Esta prueba específica de proliferación de linfocitos de berilio y granulomas no calcificantes. Esto se obtiene mediante la broncoscopia flexible. Y bueno, hablando de la proliferación prueba de proliferación de linfocitos de berilio, pues es una prueba muy específica en el cual se obtienen tanto, hablando de los macrófagos o mediante lavado broncoalveolar, se expone estas células que se obtienen a diferentes concentraciones de las sales de berilio. Si hay una reacción, eh, bueno, específicamente le incorporan timidina tritiada, así lo llaman, y se ve si proliferan estos macrófagos a la captación del mismo y por lo cual se produce esta reacción. Es algo complicado en esta prueba en cuanto porque traté de buscarla aquí, realmente no encuentro así como si se hacía pues, en México. Es una prueba que nos tiene sensibilidad de 68%, sensibilidad del 91%, que nos orienta que si hay reacción, quiere decir que hay una sensibilidad de los linfocitos hacia el berilio y por lo cual
es este paciente muy susceptible o de alta sospecha para presentar la enfermedad de la beriliosis crónica, ¿no? Como les decía, en la cuestión de los factores para esta patología, sí se ha estudiado, bueno, hay artículos que mencionan que se ha estudiado mucho esta reacción inmunológica, en el cual hay dos factores principales, la respuesta misma de la inmunológica y la susceptibilidad que les mencionaba. Se dice que llega en sí el berilio, llega a los linfocitos T, hay una proliferación de los mismos, con una producción y liberación de citocinas, cosas que ya vimos en los previos, que es el estado preinflamatorio, ¿no? Pero aquí lleva a una inflamación granulomatosa. Pero, ¿qué la diferencia o por qué hace esto? Bueno, este se comporta como un autoantígeno. Es decir, bueno, modifica al complejo de histocompatibilidad mayor, que a su vez codifica los antígenos de histocompatibilidad y por lo cual al modificar este tipo mediante este medio, está activando continuamente a los linfocitos T y pues bueno, esto nos habla que es una enfermedad que como por eso es autoantígeno, o sea, se activa a sí mismo, a las mismas células T, entonces se comporta diferente de las demás patologías y es el que más ha estudiado. Incluso se dice que las personas que tienen afección en el complejo de histocompatibilidad, con los antígenos de histocompatibilidad en el HLA-DPB1, se dice que estos pacientes son los que tienen mayor susceptibilidad para presentar la beriliosis. Entonces, por lo cual, pues es importante, bueno, aquí nos aclara que hay un componente inmunológico para todas estas enfermedades y por lo cual ciertos pacientes, como les decía, pues tienen mayor afección o una presentación diferente uno de otro. En cuanto a las pruebas, pues bueno, pues en la radiografía se ven nódulos en líneas septales, aquí no hay afección, adenopatías, hablando hay como en la silicosis. También las pruebas de función pulmonar, pues como les decía, todos tienen un patrón mixto, a lo mejor uno predomina más que el otro, pero pues hay un patrón restrictivo y obstructivo, disminución de la difusión. Y pues bueno, aquí es importante para el diagnóstico, lo que le decía, que haya la biopsia pulmonar para parte del diagnóstico es tener el granuloma, tener la reacción de los linfocitos T y pues la antecedente de exposición, ¿no? El cuadro clínico también es muy inespecífico, no hay uno claro, sin embargo, pues de los comunes o de lo más comunes nos decía que era tos no productiva, sin embargo, pues hay síntomas acompañantes que son todos estos. El tratamiento, en cuanto al tratamiento es también dejar de fumar, evitar la exposición o una adecuada prevención ocupacional. La vacunación, en caso de uso de oxígeno, pues dar oxígeno suplementario. Aquí en esta enfermedad sí está indicado los esteroides, pero solamente si es el paciente sintomático y tiene insuficiencia respiratoria. La dosis del tratamiento, bueno, del esteroide es prednisona de una dosis inicial de 20 a 40 por día o 40 miligramos en días alternos. Eh, esta esta dosificación se trata de disminuir a la dosis mínima para realizar, en la cual clínicamente tengo un control. Es decir, que los síntomas estén controlados, que radiográficamente no empeore y pues lo ideal es dejar de 5 a 10 miligramos de prednisona continua. Se dice que una vez que se inicia el esteroide, no se debe suspender. Hay otras opciones, sí. Está el metrotexato, la cetropina, como se ve, como
como le decía, tiene un componente inmunológico, entonces por lo cual el tratamiento digamos que como en otras enfermedades, se da el metotrexate y la azatropina, tal cual no hay estudios aleatorizados para valorar si responden estos pacientes con beriliosis crónica. Sin embargo, pues se extrapoló de otras patologías inmunológicas. Realmente, si el paciente no responde a esteroides, difícilmente va a responder a esta inmunoterapia. Sin embargo, pues ya saben, pues es lo que hay. Si no responde a esteroides, pues tratar de darle otras cosas, ¿no? Pero realmente esto nos habla, la refractariedad a los esteroides nos habla de muy mal pronóstico en nuestros pacientes. Y pues bueno, estas son radiografías de la patología por berilio, en el cual, bueno, es afección a nivel, es difuso, o sea, en lo bilateral, pues tiene una distorsión del parénquima, se ve tal cual, digamos que muy marcado en la distorsión arquitectónica por la fibrosis, hay nódulos, si se fijan, no se ve la silueta cardíaca está distorsionada, le llaman corazón peluchoide, creo que no me acuerdo. Sí, creo que sí lo mencionaba. Eh, pues tal cual todo esto es secundario a la fibrosis, e incluso es tanta la fibrosis que se vean cómo tracciona y hay una distorsión, bueno, que le llaman traqueomegalia, que es tanta la alteración, la fibrosis, pues bueno, altera ya el parénquima del paciente. Y pues bueno, realmente cuando veamos a estos pacientes, pues realmente es sintomático y pues darle los esteroides realmente es una enfermedad que pues no hay un tratamiento específico, tiene mal pronóstico, como las previas que les mencioné. Otra, ya casi voy a acabar, la vicinosis eh, es otra afección por polvo de algodón que está en estas, bueno, en la industria textil, son los principales que están en riesgo. Y pues la sintomatología también es muy variable, pero pues puedes sentir disnea u opresión torácica. Hay disminución de tipo restrictivo. Aquí la exposición se dice que es más de 10 años y pues dependiendo obviamente de la cronicidad y el tiempo que lleve, pues puede presentar también otro patrón mixto. Realmente pues no hay no, alguna otra cuestión, pues si es fumador activo, pues son de las principales causas, más bien, eh, cuestiones modificables que debemos de quitar en este tipo de pacientes, porque pues a mayor, si de por sí ya está expuesto a este tipo pues bueno, de toxinas, que más el tabaco, pues altera, es el mayor factor de riesgo y pues peor pronóstico. Hay otras afecciones, polvo de cereales, exposición a polvos de granos, y pues bueno, obviamente dependiendo del tipo de labores que tengan, si es de manera industrial o algo más local, pues hay que sospecharlo. La sintomatología es también inespecífica, puede ser la tos persistente, la persecreción, sibilancias, disneas, y también va a tener un patrón mixto. Y pues también el tabaco hay que quitarlo inmediatamente en este tipo de pacientes. El pulmón de granjero, este es secundario al heno, que también aquí no, bueno, al menos aquí es un área industrial, no es muy común. Este tiene una afección o presentar una neumonitis por hipersensibilidad. Tiene dos presentaciones también, aguda y crónica. La aguda es cuando hay una exposición muy importante en cual hace una reacción y que puede presentar síntomas respiratorios de fiebre, bueno, tos, disnea, sin sibilancias, sin expectoración, fiebre, escalofríos. Y la crónica, pues son crisis repetidas tras la exposición similar, que también, como le decía, tiene un componente inmunológico. Si ya estuvo expuesto, si hay una sensibilidad al mismo, pues va a presentar los síntomas más aumentados, aunque sea la exposición más corta.
Hay muchos, pues digamos que desde polvos, granos, que pueden causar este tipo de reacciones de neumoconiosis. Realmente es complejo, pues no les mencioné todos, traté de hablar los más comunes, pero pues que entiendan que dependiendo del área que estemos, hay que sospecharlo, ¿no? Recordar que los carcinógenos respiratorios de origen laboral, los principales, lo que le mencionaba, era lo del asbesto. Ese es el principal. Sin embargo, todos los que le mencioné, sílice, berilio, todos tienen, esos minerales son los principales para la asociación a carcinoma broncogénicos a nivel pulmonar. Sin embargo, hay muchísimos, dependiendo de dónde estemos, pues hay que sospecharlos. Y pues recordar, pues hay contaminantes ambientales y pues en los cuales hay diferentes tipos, dependiendo como la hipersensibilidad del paciente, si estuvo expuesto previamente, si tienen atopia y demás. De los más comunes, pues obviamente el tabaco, dependiendo si estamos cerca, como les decía, a lo mejor si es una ciudad industrial y si hay una fábrica de diferentes tipos, como les decía, de ladrillo o alguna cuestión, no sé, automotriz, etcétera, pues son factores de riesgo para que estos pacientes estuvieron expuestos y tengan una hipersensibilidad a estos mismos. Y pues nada más para terminar, ya les voy a poner un caso clínico en el cual se los leo. Es un masculino de 55 años, en el cual presenta una radiografía normal eh, como parte de un check-up en su cuestión laboral. Y pues de antecedentes, él trabajó como albañil durante 35 años y refiere que tiene una disnea de esfuerzo leve, pero no niega algún otro síntoma. En la exploración física, todo al 100, anda al millón el señor. Le hacen la tomografía y pues se encuentran masas bilaterales a nivel superior. Se ven nódulos en el cual también hay, si se ven, hay una como restricción del parénquima, no es el normal. Y pues bueno, también tiene aumento de los ganglios linfáticos mediastínicos. También hay ciertas calcificaciones. Con respecto a hace 4 años que tuvo otro check-up, hablando de su radiografía, pues no ha habido cambios. Entonces, le diría primero que sospecha y, pero bueno, en la pregunta que le voy a hacer, pues ya le voy a dar como que una ayuda, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿qué forma de silicosis encajaría mejor con la historia clínica y la radiología, con el que les mencioné? Es aguda, complicada, cáncer de bueno, cáncer más, perdón la traducción, cáncer y con exposición a sílice o tuberculosis más silicosis y silicosis simple. No sé qué piensan, qué creen que sea. Miren, les pongo ahí otra vez el cuadro. La clave ahí se los puse subrayados. Ya trabajó como albañil muchos años, 35. Él está sintomático, pero tiene una alteración am, en su radiografía y tomografía. Nadie, nada, ok. Crónica o complicada. Yo también opino crónica. Sí, pues recordar que si está sintomático y tiene cambios radiográficos, pues sí, es algo que es complicada, dependiendo de los apellidos que le pongan, pero así es. La crónica es el hallazgo radiográfico y sin los síntomas. Y pues nada más. No sé si quieren comentar algo, decir algo No. y así. Mm.
Doctor Márquez. Juan. Ya se fue el doctor Lascano, se desconectó, Ya, sí. se murió su Sí, se fue. internet. Hace como una hora que se fue. No, pero sí había regresado, ¿no? Pero se volvió ahí. No sé si alguien quiera comentar algo. La verdad, es un tema que solamente una o dos veces me ha tocado. No he estado muy empapado de eso. Que me consulte y pues también el tratamiento es lo mismo, o sea, oxígeno, algunos broncodilatadores y pues sabes que le voy a ir mal. Y la único tratamiento es la cuestión del trasplante, pero pues es difícil que se haga, al menos en nuestro medio, digamos, público. Entonces, ¿el doctor sí está? No. A lo mejor está ocupado, ¿no? Déjale mando mensaje. Oigan, ¿qué pasó con el paciente 353? No lo operaron, ¿No? Es que ¿no? estaba preguntando ahorita. ¿Por qué no quiso? No, o sea, es que se bajó las hojas. O sea, yo ayer ya estaba programado, bueno, en teoría ya sabían de ese paciente que el angiólogo lo iba a programar, no lo programó. Ayer el doctor, ¿cómo se llama? Zárate, el de cirugía, me Sí. dijo, oye, déjame checar que pasaron una urgencia en el turno matutino, pero en la tarde, me dijo, yo te lo paso en la tarde. Ah, bueno, ok. Pues no pasó en la tarde, no pasó en la noche y pues no lo operaron. Pero Y no pues, porque el paciente no quiso, ¿verdad? no, o sea, no para nada. El paciente ya estaba, tanto el paciente y el hijo era el que ya querían que lo operaran. Y pues les dije que pues no dependía de nosotros, pero ya estaba hablado y ya incluso el doctor Zárate fue el que llevó las hojas. Él mismo dijo, yo voy a llevarlo ahorita de una vez y ya yo te lo llevo. Ah, bueno, no, pues está bien. Ay, Y pues nada más. No, pues no sé otra cosa, porque es que ya no vi si hubo otra novedad o qué. Al parecer, hay una foto donde lo reprograman para hoy, pero pues hay que ver. Ya Roger anda checando eso, pero que sí aparece en la programación de hoy. Pues bueno. Pues es que a mí me dijo que hoy sí me lo pasaba seguro, pero ayer me había dicho en la tarde. Ya ni les creo. ok, bueno, Ya. No me contesta el doctor. ya vámonos. Bueno, Pues sí, adiós. Bye. nunca Bye. cambia. Bye. Gracias, tío Medi. Bye. Citlali, héroe COVID. Héroe. Bye. Héroe, urue. Urge. Adiós, Mary, gracias. Mándanos al correo, please. Ah, sí. Déjalo subo. Bye. Bye. Vámonos.